Maego Bana en Erugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Turgon el Sabio, rey de Gondolin y uno de los personajes más importantes del Silmarillion. Antes de empezar, solo quiero recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, La Sombra de Draenlar, y que si os gustan los vídeos que hago, la mejor manera de apoyarlos es comprando este libro. Su nombre paterno era Turukano en Quenya, mientras que Turgon era tan solo la traducción al Sindarin de este nombre. Fue el segundo hijo de Fingolfin y Anaire, es decir, era nieto de Finwë, el rey supremo de los elfos Noldor. Tenía un hermano mayor, Fingon, y dos hermanos menores, Argon y Aredel. Turgon nació en Aman durante la beatitud de la Edad de los Árboles, vivió en la bella ciudad de Tirion sobre la colina de Tuna, se casó con la dama Elenwe y tuvo a una hija llamada Idril. Físicamente debía de tener el pelo oscuro, se nos dice que era el más alto de todos los elfos y hombres que nunca existieron, excepto por el rey Thingol de Doriath, y llevaba una espada blanca y dorada en una vaina de marfil. No obstante, la paz se truncó cuando los Valar liberaron a Morgoth, quien tramó contra los Noldor, en especial hacia Fëanor. Morgoth acabó siendo descubierto y huyó, pero sus mentiras manipularon a Fëanor, de forma que, cuando Morgoth destruyó los dos árboles, mató a Finwë, robó los Silmarils y huyó a la Tierra Media, Fëanor habló en contra de los Valar, incitó a los Noldor a abandonar Aman, a perseguir a su enemigo y a fundar grandes reinos en la Tierra Media. En ese momento, Fingolfin y Turgon hablaron en su contra y despertaron fieras palabras, hasta el punto que la ira estuvo cerca del filo de las espadas, pero al final Fëanor prevaleció y la mayoría de los Noldor le siguieron a la Tierra Media, aunque no a Naire, quien permaneció en Aman, abandonando a su esposo y a sus 4 hijos. Entonces Fëanor los condujo al Cualonde, pero como los Teleri se negaron a darles sus barcos, Fëanor y sus seguidores lucharon contra ellos, derramaron sangre y les robaron los navíos. Aquel acto hizo que el Valam Mandos los amenazara con el tormento y la muerte si no regresaban a Valinor de inmediato, pero Fëanor no le escuchó, ni tampoco Turgon, que era audaz, fiero de corazón y detestaba abandonar cualquier tarea iniciada por él mismo antes del amargo final, si amargo había de ser, de modo que continuó adelante. Pero, tal como había dicho Mandos, los pesares se iniciaron de inmediato, porque Fëanor tomó solo a sus seguidores más leales y cruzó el mar con los barcos que habían robado, dejando atrás a todos los demás. Entonces Fingolfin decidió cruzar el Helcaraxe, el hielo crujiente, aunque tal empresa era enormemente peligrosa, y Elenwe e Idril, la esposa e hija de Turgon, cayeron a las crueles aguas del mar al romperse el hielo traicionero mientras viajaban. El propio Turgon estuvo a punto de morir en las aguas amargas cuando intentó salvarlas y rescató a Idril, pero no consiguió salvar a Elenwe, cuyo cuerpo quedó sepultado por el hielo. Así falleció su esposa, y en adelante Turgon sintió un odio implacable por Fëanor y sus hijos. El sufrimiento continuó cuando, nada más llegar a Beleriand, su hermano menor, Argon, murió en una batalla contra los orcos. Pero Fëanor también había muerto, y Morgoth, temeroso de sus enemigos, se había encerrado en su fortaleza de Angband, así que los Noldor hicieron las paces entre sí cuando Fingon regresó a Maedhros y Maedhros cedió el reinado de su casa a su tío Fingolfin, para luego expandirse y ocupar distintos territorios por Beleriand. En concreto, Turgon fue a las tierras de Nebrast, que se extendían entre Drengist y el monte Taras y se alzaban en una hondonada. A su llegada, muchos elfos Sindar moraban allí, así que Turgon se convirtió en el señor de todos ellos. La mezcla entre los Noldor y los Sindar se dio en su pueblo antes que en ningún otro sitio, y Turgon habitó largo tiempo en los recintos que llamó Vinyamar, bajo el monte Taras, a orillas del océano. Después de 50 años, Turgon fue a la isla de Tol Sirion en busca de su primo y amigo Finrod, con quien viajó hacia el sur a lo largo del río, hasta que en una noche el Vala Ulmo los sumió en pesados ensueños cuyas perturbaciones continuaron incluso cuando despertaron. De entonces en adelante, la inquietud surgió en sus corazones y con frecuencia erraron solos por tierras nunca holladas, buscando a lo lejos y a lo ancho sitios donde poder construir fortalezas secretas, porque los dos se sentían llamados a prepararse para un día aciago y a planear una retirada en caso que Morgoth consiguiera romper el cerco de Angband. Debido a ello, Finrod construyó Nargothrond, pero Turgon no encontró nada de su agrado, porque quería levantar algo como Tirion, la bella ciudad de los Noldor en Aman, así que al final regresó a Nebrast. Por fortuna, al año siguiente Ulmo mismo se le apareció y lo guió al valle escondido de Tumladen en las montañas circundantes, que se extendía en un anillo de montañas altas y escarpadas donde ninguna criatura podía llegar salvo las águilas. Pero había un camino profundo bajo las montañas, antiguamente excavado por las aguas que iban a unirse a las corrientes del Sirion, por donde Turgon pudo llegar a la llanura verde en medio de las montañas y vio la colina que se levantaba allí de piedra lisa y dura, pues el valle había sido un gran lago en días antiguos.
Aquel lugar fue propicio para el deseo de Turgon, de forma que volvió a Nebrast y empezó a planear en secreto una ciudad de acuerdo con el modelo de Tyrion sobre Tuna, por la que su corazón sentía nostalgia en el exilio. Finalmente, convocó a muchos de los más osados y hábiles de los suyos, los condujo en secreto al Valle Escondido y allí empezaron la construcción de la ciudad que había concebido, protegidos por el poder de Ulmo y montando guardia alrededor para que nadie los sorprendiese desde fuera. Durante los 52 años que la ciudad tardó en edificarse, Turgon continuó residiendo en Nebrast, pero cuando al fin fue terminada, Ulmo se le apareció una vez más, le dijo que mantendría su poder en el Valle del Sirion de modo tal que nadie advertiría su marcha ni encontraría la entrada escondida, pero que no amara en exceso la ciudad y recordara que la verdadera esperanza de victoria eran los Valar. Dijo que debido a la maldición de Mandos era posible que alguien quisiera traicionarle en algún momento y que si eso pasaba enviaría a un emisario para alertarle, así que debía dejar en Vinyamar unas armas para que ese emisario pudiera encontrarlas llegado el momento y que así Turgon pudiera reconocerle. Tras eso, Turgon reunió a todos los suyos, que eran una tercera parte de los Noldor de Fingolfin, y a una hueste todavía mayor de los Sindar, y con ellos se alejó en secreto y sin ser vistos hasta Tumladen. Se dice que Turgon había decidido llamar a la ciudad allí construida Ondolinde en Quenya, que significa la roca de la música de las aguas, pues había fuentes en la colina, pero en la lengua Sindarin el nombre cambió y se convirtió en Gondolin, la roca escondida. Nadie supo a dónde había ido Turgon, que dejó Nebrast deshabitada, desapareció junto a su pueblo sin dejar rastro y no volvió a ser visto hasta más de 350 años después. En aquel periodo, detrás del Círculo de las Montañas, el pueblo de Turgon creció, medró y trabajó sin descanso, de modo que Gondolin llegó a ser realmente hermosa y digna de compararse aún con Tyrion. Elevados y blancos eran los muros, pulidas las escaleras, alta y poderosa la torre del rey, donde refulgían las fuentes, y en los patios de Turgon se alzaban imágenes de los dos árboles de antaño que el mismo Turgon talló con élfica artesanía. Su hermana Aredel había vivido siempre con él en Nebrast y luego en Gondolin, pero acabó cansándose de la ciudad, deseando más que nunca volver a cabalgar en las vastas tierras y andar por los bosques, de forma que, cuando hubieron transcurrido 200 años desde la construcción de Gondolin, habló con su hermano y le pidió autorización para marcharse. Turgon se resistía y durante mucho tiempo no lo consintió, pero por fin cedió, aunque preveía que aquello sería para mal de los dos. Designó a 3 señores de su casa para que cabalgaran junto a ella y la llevaran al encuentro de su hermano Fingon en Hithlum, pero al salir del Valle Escondido, Aredel quiso ir en busca de Celegor Micurufin, perdió a la escolta y siguió adelante, mientras que ellos volvieron a Gondolin y Turgon pasó largo tiempo solo, soportando en silencio la congoja y la cólera. Años después, Aredel regresó con un hijo, Maeglin. Turgon escuchó maravillado todo lo que su hermana tenía que contar y miró con agrado a su sobrino, viendo en él a un príncipe digno de contarse entre los Noldor. Pero el esposo de Aredel, Eol, el elfo oscuro, siguió sus pasos, encontró la entrada de Gondolin, fue llevado ante el rey, Turgon le trató con honores y quiso tomarle de la mano, pero Eol retiró la suya y pidió que le dejaran irse con su hijo. Turgon no se lo permitió porque no quería que nadie que conociera la entrada de Gondolin pudiera vagar libre por el exterior, de modo que le dio a escoger entre vivir en Gondolin o morir, y Eol sacó una jabalina que llevaba oculta y se la arrojó a Maeglin, escogiendo la segunda opción para ambos, pero Aredel saltó delante de la jabalina, que la mató. Así, Turgon ordenó matar a Eol, quedándose Maeglin solo, quien prosperó y se engrandeció, alabado por todos y alto en estima de Turgon, pero no reveló que en realidad amaba a su prima Idril. Los años fueron pasando y acabó ocurriendo lo que Turgon y Finrod habían soñado. Morgoth rompió el cerco de Angband en la Dagor Bragollach y muchos elfos murieron, siendo de especial importancia Fingolfin, el padre de Turgon, cuyo cuerpo Thorondor, el rey de las águilas, recuperó, depositó sobre la cima de una montaña que daba desde el norte sobre el valle escondido de Gondolin y Turgon construyó un alto túmulo de piedra sobre él. Además, en las batallas que se sucedieron, los niños Húrin y Huor, que se encontraban en Brethil, fueron separados de los suyos y erraron entre las colinas bajo los muros escarpados de las Crisaegrim, donde les vio Thorondor y envió a 2 de las águilas en su ayuda, quienes los cargaron y los llevaron a Gondolin. Allí Turgon les dio la bienvenida, porque mensajes y sueños le habían llegado por el Sirion desde el mar, enviados por Ulmo, advirtiéndoles sobre penas futuras y aconsejándole tratar con bondad a los hijos de la casa de Hador. Húrin y Huor vivieron como huéspedes en casa del rey casi por un año. Turgon llegó a tener tanto afecto por ellos que deseó retenerlos a su lado, pero ellos pidieron regresar con su pueblo, así que Turgon consintió que Thorondor los devolviera a su hogar después de que ellos juraran no decir nunca dónde habían estado y mantener en secreto la ubicación de la ciudad.
Turgon creía que el alzamiento de Morgoth era el principio de la caída de los Noldor, a no ser que llegara ayuda de los Valar, así que envió compañías en secreto a las desembocaduras del Sirion y a la isla de Valar, donde construyeron embarcaciones y navegaron al extremo occidente para pedir el perdón y la ayuda de los Valar. Pero los mares eran bravos y vastos, la sombra y el hechizo flotaban sobre ellos, ninguno de los mensajeros llegó a su destino, muchos se perdieron y pocos regresaron. No obstante, no todo parecía perdido, porque Fingon, hermano mayor de Turgon y actual rey supremo de los Noldor, forjó una unión con Maedhros y los hombres que le eran fieles para hacer frente a Morgoth. Las noticias de esa alianza llegaron incluso a Gondolin, seguramente mediante las águilas de Thorondor, de forma que Turgon decidió al fin salir y avanzó con un ejército de 10.000 soldados, armados con brillantes cotas de malla, largas espadas y lanzas como un bosque, en ayuda de su hermano Fingon. Así fue como Turgon y su pueblo participaron en la Nirnaeth Arnoediad, batalla en la que Turgon consiguió evitar que la mayor parte de los suyos intervinieran en la frenética embestida de elfos Noldor que atacaron sin pensar y fueron arrollados. Así, cuando Fingon se vio repelido frente a los muros de Angband, Turgon se abrió paso con la espada para llegar junto a su hermano y reencontrarse con Húrin y Hugor, hechos ya hombres, que luchaban con Fingon. Lamentablemente, Maedhros fue traicionado por los hombres en los que había confiado, su ejército fue deshecho y, como consecuencia, Fingon y Turgon fueron atacados por una ola de enemigos 3 veces mayor que todas las fuerzas que les quedaban. Gothmog, el señor de los Balrogs, rechazó a Turgon y a Húrin hacia el marjal de Serek, rodeó a Fingon y lo mató. Y, al final, Húrin y Hugor se quedaron con sus hombres cubriendo la retirada de Turgon, quien convocó lo que quedaba de sus huestes y lo que pudo reunir del pueblo de Fingon, se retiró luchando hasta desaparecer en las montañas y volvió a Gondolin. Aquello supuso la derrota definitiva de los elfos de Beleriand. Muerto su hermano, Turgon pasó a ser el rey supremo de los Noldor en la Tierra Media, pero lo único que gobernaba era Gondolin, porque durante los años posteriores las Falas, Nargothrond y Doriath fueron destruidas, hasta que solo quedó Gondolin como único reino libre en todo Beleriand. Cuando Turgon supo que Círdan, el carpintero de barcos, había huido a la isla de Valar, envió de nuevo mensajeros y Círdan construyó 7 rápidos barcos que navegaron al oeste para buscar el perdón de los Valar, pero todos los mensajeros murieron, salvo uno, que naufragó en una gran tormenta y fue arrojado a las costas de Nebrast. Su nombre era Boronwe, quien fue salvado por Ulmo para que se encontrara con Tuor, hijo de Hugor, el emisario de Ulmo que se vistió con las armas que Turgon había dejado siglos atrás en Vinyamar y, guiado por Boronwe, llegó a Gondolin para advertir a Turgon que había llegado la hora de partir, abandonar la poderosa ciudad y bajar por el Sirion al mar. No obstante, Turgon no hizo caso, porque se había vuelto orgulloso. Gondolin era tan bella como un recuerdo de Tirion y confiaba en el secreto y en la fuerza inexpugnable de esas tierras. Con aquella decisión, Turgon selló su destino. Durante su tiempo en Gondolin había dado cobijo primero a Maeglin, un sobrino que se amargaba deseando a su prima sin esperanza, y luego a Húrin y Hugor, de los cuales Húrin había sido capturado por Morgoth. Si bien fue fiel a su promesa y nunca reveló la ubicación de Gondolin mientras estuvo preso, al cabo de muchos años Morgoth le liberó y Húrin había sufrido tanto dolor y había sido tan astutamente manipulado que deseó volver a Gondolin, pero como no pudo entrar porque el sendero estaba bloqueado, se puso a gritar que fueran a buscarle. Turgon se negó a socorrerle, creyendo que se había sometido a la voluntad de Morgoth, pero cuando lo repensó y pidió a las águilas que le buscaran y le trajeran a Gondolin, ya era demasiado tarde y Húrin ya se había ido. Por desgracia, el mal ya estaba hecho, porque, gracias al grito de Húrin, Morgoth, que durante todo aquel tiempo había ignorado la ubicación de Gondolin, supo al fin en qué región se encontraba la ciudad. En adelante vigiló más que nunca la tierra que se extendía entre Anak y el curso superior del Sirion, a donde no habían ido nunca sus sirvientes, pues las águilas les impedían entrar. De esta forma, sus orcos vieron un día a Maeglin, quien había desobedecido a las órdenes de Turgon y había ido más allá de las colinas, le capturaron y llevaron ante Morgoth. El Señor Oscuro le torturó y Maeglin acabó comprando su vida, revelando la ubicación exacta de Gondolin y los caminos por los que se podía llegar a ella. Entonces Morgoth le prometió el señorío de Gondolin en calidad de vasallo y la posesión de Idril, que era lo que Maeglin más anhelaba, para luego enviarle de regreso a la ciudad para que nadie sospechara de su ausencia y para que él pudiera ayudarles desde dentro. De forma paralela, Idril y Tuor se enamoraron y, después de 7 años viviendo allí, tan alto estaba Tuor en la estima del rey que Turgon no le rehusó ni siquiera la mano de su hija, porque aunque había ignorado el mandato de Ulmo, entendía que el destino de los Noldor estaba atado a aquel a quien Ulmo había enviado.
En la primavera del año siguiente, cuando habían transcurrido 500 años desde la llegada de los Noldor a la Tierra Media, nació Eärendil, el único nieto de Turgon. Pero cuando Eärendil cumplió los 7 años, Morgoth estuvo preparado y lanzó sobre Gondolin a Balrogs, orcos, lobos y dragones desde las montañas del norte, donde era mayor la altura y menos atenta la vigilancia. Su ejército llegó por la noche en tiempo festivo, cuando todo el pueblo de Gondolin estaba sobre los muros esperando el amanecer, para cantar cuando el sol se elevara en el cielo, pero la luz roja tiñó las colinas del norte y no las del este. Nada detuvo a los enemigos hasta que estuvieron bajo los muros mismos de Gondolin y ya no hubo modo de impedir el sitio de la ciudad. En una sola noche, Gondolin fue tomada, saqueada y destruida, y el rey Turgon murió al final, con la caída de su torre. Pero aunque no llegó a saberlo, no todo se perdió, porque su hija, su yerno y su nieto pudieron huir con vida mediante un pasadizo secreto y, años más tarde, Eärendil conseguiría navegar hasta Valinor y pedir el perdón de los Valar, con lo que al fin Morgoth pudo ser derrotado. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre Turgon el Sabio, rey de Gondolin y abuelo de Eärendil. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 libros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.